Arrancando las entrevistas esta mañana, tengo el enorme placer de presentar a nuestra invitada. Ella es especialista, es doctora en audiología, su especialidad es patología del lenguaje y de la audición. Jimena Uranga, a quien le damos la bienvenida, quien ha tenido la gentileza de compartir con nosotros este concepto de problemas en la discriminación auditiva o problemas de discriminación auditiva, que es algo que a ustedes les puede sonar extraño, pero que podría explicar muchísimas de las condiciones, sobre todo de aprendizaje, que pueden haber tenido ustedes mismos en la niñez, o de repente sus hijos, o pequeños que están alrededor de ustedes, que siempre pasan pues de un colegio a otro, de un especialista a otro, de una terapia a otra, y lo que tienen es la incapacidad de poder discriminar entre unos sonidos y otros en determinados contextos. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada para que quien mejor que ella nos sepa explicar en qué consiste la discriminación auditiva y cuáles son los problemas específicos dentro de esta materia. ¿Cómo está, Jimena? Bienvenida al programa, un placer tenerte esta mañana aquí con nosotros para que por favor nos expliques qué cosa es el trastorno del procesamiento auditivo. Cuando hablamos de procesamiento auditivo, ¿estamos hablando de un problema en el oído o un problema en el cerebro? Explícanos un poquito, por favor. Para determinar si un niño o una persona adulta tiene un desorden de procesamiento auditivo, hay que primero hacer una evaluación periférica, ver que todo el oído interno, el oído medio, todo eso esté bien. Ya. Y luego se evalúa cómo procesa la información, qué hace con lo que escucha. Por ejemplo, cómo escucha en bulla, cómo escucha con palabras a la vez, cómo integra el sonido. Y una vez que se determina si tiene este desorden de procesamiento, se puede pasar a una terapia para que este niño que no está entendiendo en el salón de clase o que pregunta qué es muchas veces y lo mandan a hacer audiometría y sale normal, porque la audición es normal, simplemente que no procesa bien la información. Ahora, ¿este es un problema predominantemente en niños o podrían haber adultos? No, los adultos también lo tienen, solamente que han desarrollado estrategias. Por ejemplo, no hablan con el celular si tienen la música prendida o tratan de trabajar en silencio. Para un niño es más difícil buscar esas estrategias. Pero sí, puede ser hereditario. ¿En qué momento te podrías dar cuenta de que hay un problema de procesamiento auditivo, de discriminación auditiva? ¿Durante cuántos años hemos vivido pensando en que el niño o no escucha bien o que simplemente tiene un problema de atención y concentración? Exacto. Puede tener las dos cosas. Puede tener un problema de atención y un problema de procesamiento. Pero son niños normalmente que no entienden bien instrucciones o confunden un fonema por otro. Ya. En la lectura normalmente no les va muy bien. Ya. Preguntan qué a cada rato. El papá les dice algo, ¿qué? Es como que no entendieron la señal. Entonces creen que hay sordera, los mandan a evaluar y el oído está bien. El oído está perfecto. Okay. Es cómo procesa la información, cómo le llega la información, sobre todo si no está en silencio. Entonces el papá muchas veces me dice, pero a mí me entiende perfecto. Sí. Claro, porque está de 1 a 1. Claro. Pero yo en un salón con 30 alumnos o 20 alumnos y el chico no está entendiendo bien, porque no tiene figura a fondo, no está entendiendo lo que le dicen. ¿Qué tan frecuente puede llegar a ser encontrar niños con esta condición en una población en general? ¿Cuánto calculas tú que podría? No tenemos estudios en el Perú, pero a nivel internacional es el mismo porcentaje que el déficit de atención, 4% de la población lo tiene. O sea, si un niño tiene un problema de discriminación auditiva, pero además tiene un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el pobre niño la va a pasar muy mal. Muy mal, es mucho más serio. Sí, ahora, lo bueno de cuando puedes diagnosticar este desorden es que tiene tratamiento. Se hace una terapia y el chico mejora notablemente en el colegio. Tiene esta habilidad para entender a pesar del ruido. Yo me imagino que sospechar no debe ser un problema, ¿no? Y me imagino que la mayor parte de los niños que llegan a una evaluación para procesamiento de discriminación auditiva vienen del colegio, ¿no? Porque en la casa de repente se acostumbran, ¿no? Sí, y muchas lo pasan veces por alto, ¿no? Alguien más lo tiene, el papá también lo tiene, para ellos es normal. Sí. Pero, por ejemplo, son niños que suben el televisor mucho, o hablan fuerte, pero en el colegio sí, lo refiere el colegio o lo refieren neurólogos o las especialistas de aprendizaje. A la hora que ellos evalúan, se dan cuenta en qué áreas está bajo el niño. Si está bajo en memoria auditiva, si está bajo en el área verbal. Entonces se dan cuenta que puede haber un desorden de procesamiento. Y de hecho deben haber categorías desde muy leves y casi inadvertidas. O sea, son chiquitos que escuchan, se esfuerzan un poquito, desarrollan una estrategia para escuchar mejor y pueden leer bien. ¿Estos niños tienen buena capacidad lectora?
Normalmente no. ¿Entienden bien lo que leen así como no entienden lo que Normalmente escuchan? no, les causa mucho problema. ¿Por qué? Porque aprenden a leer ahora por phonics, o sea, por sonidos, Ya. conciencia fonológica. Entonces, si el sonido que están escuchando no les suena igual todas las veces que lo escuchan, entonces no pueden gramarlo para la lectoescritura. Ya. Entonces, ese es el problema, que lo ideal es evaluar a estos niños lo más chiquitos posibles, pero antes de los 6 es muy difícil. ¿En qué consiste esta evaluación? La evaluación es primero la evaluación periférica, si el chico escucha bien o no. Claro, ¿es el otorrino quien se encarga o el No, fonoaudiólogo? el audiólogo, Ya. sí. Y de ahí se hace una evaluación en silencio, una evaluación con ruido, palabras en ruido, de ahí palabras a la vez, que uno ve ahí el habla dicótica, o sea, cómo integra la información, y diferentes pruebas no verbales también. Ya. Entonces, y pruebas de figura fondo. La señal se va bajando y el ruido, la gente hablando va subiendo. De esta manera uno se puede dar cuenta en situaciones extremas cómo escucha el niño. ¿Esto generaría retraso en el inicio del lenguaje? ¿Podría ser una causa sutil de retraso en el inicio del lenguaje? En algunos niños sí, en otros no. En otros simplemente se ve en el momento que están ya en edad escolar. ¿Cuál es la edad más temprana en la que tú puedes evaluar a un niño con esta característica? Lo ideal es a partir de los 6. He hecho evaluaciones a niños de 5, pero ahí ves la parte maduracional también. Ya. Son niños que ya están teniendo muchos problemas en el colegio. Okay. Pero yo prefiero normalmente a partir de los 6. En Estados Unidos te dicen entre 6 y 7. ¿Y por qué esa edad? ¿Porque el niño puede atender órdenes mejor, por lo menos puede quedarse sentado un mayor tiempo? Y tiene un mejor desarrollo del lenguaje, y también le damos tiempo a la parte maduracional, ¿no? Pero normalmente ya están aprendiendo a leer, entonces sí hay que evaluar. Si nosotros no nos diésemos cuenta de que esta condición está en nuestros niños y de pronto vamos a pensar en que es distraído, que no le da la gana de entender, no quiere atender y qué sé yo, qué sé cuántos, ¿cuál sería la evolución natural de la historia de esta condición si es que no intervenimos? ¿En qué termina un niño con déficit en la adultez? ¿Cómo es un adulto que de niño no ha sido corregido o tratado? O sea, son personas que siempre van a tener problemas para escuchar el ruido. Por ejemplo, llegan a un matrimonio, a un cóctel, no entienden mucho, claro. Un directorio. Yo he tenido adultos, papás de mis niños que les he hecho terapia y que tenían problemas, por ejemplo, en directorios. Había una mesa con mucha gente hablando a la vez o que interviene, tenían problemas. Ahora, no necesariamente todos han tenido problemas escolares. Claro. Porque uno desarrolla estrategias. Sí, pues. Pero sí, muchas veces a la hora que hago la historia clínica, muchos padres se identifican con lo que le estoy preguntando al niño. ¿Y en qué consiste el manejo? Una vez evaluado el niño, sometido a las pruebas, ¿se establece un puntaje para hacer el diagnóstico, para determinar el grado de severidad? Más que sí, hay baremos. Hay lo que uno puede aceptar hasta cierta, por ejemplo, a los 7 años es diferente los baremos que tenemos a los 9 años. Ya. Los niños son mucho más estrictos. Pero una vez que hay un desorden en 2 o más pruebas, se procede a hacer intervención, que es terapia en cabina. Ya, ¿y eso en qué consiste? Explícanos, por favor, Jimena. La terapia en cabina es con auriculares y siempre el paciente está escuchando ruido o gente hablando, algo que le estoy creando una figura a fondo, le estoy creando una atmósfera ahí. Y tienen que hacer un montón de cosas, segmentación silábica, segmentación fonémica, pero para que puedan desarrollar estas habilidades a pesar de la bulla, a pesar de la gente hablando. ¿Has notado que este fenómeno, esta condición, sea más comúnmente vista en niños que en niñas? ¿Hay diferencias por género? En la estadística sí. ¿Sí? Se supone que hay más niños que niñas, pero en mi práctica no lo veo. ¿No lo ves? Veo muy parejo. Ya. Muy parejo. Ahora, ¿cuánto tiempo podría tomarle a un niño, o mejor dicho, te voy a hacer la pregunta en orden, por el comienzo, ¿qué busca la terapia? Que el niño, en un entorno donde hay pues una suerte de externalidades que interfieren con su audición, aprenda a pescar a través de una estrategia, de un truquito, o mejorar esa... Es puro entrenamiento, pero es tal cual eso, a pesar de la dificultad del ambiente auditivo que le creo, debe poder desarrollar ciertas capacidades. Claro, que le estoy sugiriendo, pero lo que haces es entrenamiento. A partir de las 12 sesiones, el chico ya no le crea, o de las 10, normalmente duran entre 12 y 15 sesiones,
ya puede, ya no tiene Correcto. estrés en responderte cuando hay bulla, ya puede integrar información, palabras a la vez. ¿Y en casa hay que practicar, hay que hacer algún ejercicio? No. ¿La familia tiene que participar de esto o No. simplemente son dependientes de las sesiones? Es que es entrenamiento, es con Ya. auriculares, es Ok. midiendo los decibeles. Ok. Ahora, en la casa, una vez que son conscientes de Sí. esto, sí es ideal, por ejemplo, que no le den órdenes cuando está la televisión prendida. ¿Cómo no? O que no, cuando no les hablen y cuando todo el mundo está hablando a la vez. Ujú. Lo ideal es sin televisión, sin música y poder conversar en la mesa en relativos turnos, ¿no? O sea, que no todo el mundo habla a la vez. ¿Cuál es el principal reflejo o cuál es la principal manifestación de éxito en la terapia? ¿El niño mejora su rendimiento escolar, lee mejor, entiende mejor lo que lee? Lo que mejora es, a partir de, por ejemplo, yo los veo a los 6 meses, Ujú. los reevalúo para ver que todo esté bien y normalmente el papá viene y me dice sí. O sea, ha mejorado notablemente en el colegio, la lectoescritura ha mejorado y a veces sí continúan, muchas veces continúan Ujú. con terapia de aprendizaje porque tienen otras áreas que hay que mejorar. ¿Cómo no? Pero sí se nota un avance en la parte de lectoescritura rapidísimo. ¿Qué aspectos son los que tú recomendarías vigilar en los niños o cómo sospechar en todo caso, más o menos para que los educadores o los padres de familia que podrían estar mirándonos en este momento aprendan a tener o a reconocer oportunamente un niño con esta condición? Normalmente yo lo que les digo es, observen si preguntan qué, Ujú. si es que parece que no escuchan. Son niños que tú le das una orden y dicen, ¿qué? Es como muchas veces el papá me dice, ay sí, pero yo creí que era porque era distraído. Ujú. Esa es la interpretación. Pero es el niño que se demora a la hora de empezar el dictado, ¿no? Exacto. Y le dice el profesor, Exacto, estoy que- esperando sí. que le repitan. O por ejemplo, son niños que a la hora que le hacen el dictado confunden una letra por otra, Ya. pero que suenan muy parecidas. ajá, Entonces son cosas que el profesor, por ejemplo, con muchos años de experiencia se da cuenta, Ujú. o la psicóloga de los colegios. Ujú. Entonces ya ellas evalúan que acá puede haber un problema, porque de 1 a 1 no tiene problema. claro. El niño responde bastante bien, lo meten al salón de clase y ahí es el problema. Tenemos un Facebook, Jimena, que quisiera compartir contigo. Mi hija tiene 3 años y medio, entiende y se expresa. El problema es que no se le entiende lo que habla. ¿Esto podría estar relacionado a un problema de procesamiento auditivo? ¿Necesitaría terapia? Lady Cardoso pregunta eso. Es un poco lo que te pregunté, si podría ser causa de retardo del lenguaje, ¿no? Claro, y puede haber un problema de habla, pero Ujú. a los 3 años no se le puede evaluar en procesamiento auditivo. Ya. Lo que hay que hacer es una evaluación de habla Correcto. y hacerle una terapia de habla. Ya. Y depende de qué sonidos. Ujú. Hay sonidos, por ejemplo, que hay fonemas que Hay empiezan fonemas a salir más tarde. más tarde, ¿no? Entonces no necesariamente van a ¿Cómo necesitar no? terapia, que vaya un especialista de habla. Así es, esa es una buena pregunta porque primero ordena las cosas y si son 3 años, por lo menos terapia del lenguaje, el habla y esto, ¿no? Exacto. Ahora, es decir, los niños que te preguntan mucho qué podría ser que sean portadores de Puede esta ser, condición. o niños que hayan tenido muchas otitis de chicos, ¿O cómo no? que han pasado ¿Cómo por no? etapas largas de no escuchar bien. Muchas Sí. veces desarrollan Ujú. este desorden, no necesariamente todos, pero muchos niños con otitis continuas Claro, desarrollan esto. los niños con rinitis alérgica que siempre tienen moco en la nariz, moco en el oído, Exacto. pueden tener más riesgo de tener problemas de discriminación. Claro, porque pasan etapas largas escuchando mal. El niño que no escuchó, es decir, el niño con sordera, que le pones implantes cocleares Ujú. y que tiene que recibir un entrenamiento para escuchar, ¿podría de alguna manera tener similitudes con los niños que tienen discriminación auditiva? Esos niños, lo que pasa es que nosotros les Me enseñamos... estoy apartando un poco el tema. Claro, no, les la enseñamos curiosidad a me cómo obliga. escuchar, que les enseñamos de cero Ujú. a escuchar. Ya. Entonces son niños que sí, tienen una terapia de Ya. entrenamiento auditivo, pero normalmente no como las hacemos en procesamiento Ujú. con ruido, con Ujú. gente hablando, eso viene mucho después. Primero tienen que entender en silencio. Ok, regresando a lo nuestro, ¿el pronóstico de qué depende? ¿Cuáles son los factores de buen pronóstico para ti y cuáles son los factores de mal pronóstico? El pronóstico generalmente en desorden de procesamiento auditivo es bueno, Ujú. pero todo depende de qué otras áreas estén involucradas. Ya. Hay niños que tienen problemas serios, Ujú. por ejemplo, de lenguaje. Ya. Eso es uno de los impedimentos para que esto funcione, funcione como funciona en niños que no tienen impedimentos Ya. de lenguaje. Ya. Un niño con trastorno específico del lenguaje, por ejemplo, habría que sopesar cuál es más importante. ¿Cuál es? Claro. Sí.
Ahora, ¿hay genes involucrados en esto? ¿Se sabe algo más de la herencia en todo caso? Porque mencionaste los papás de repente en casa también lo tienen sí. Y se adaptaron, ¿no? Sobre todo en la parte de contacto con los papás, a la parte de la historia clínica, muchas veces veo que los papás se identifican con este tipo de síntomas. O sea, sí te dicen, pero yo también soy igual. O sea, yo no entiendo cuando voy a un matrimonio o me cuesta cuando hay ruido. Entonces eso ya es un indicador. ¿Cuál es la edad más tarde en la que has diagnosticado una condición de este tipo? 64 años. A pesar de que ya después de los 40 la audición se va perdiendo. No, él tenía audición normal, son 2 papás que he evaluado y que les he hecho terapia y ha funcionado muy bien. Ya. Se ha funcionado muy bien. Sí, porque yo el otro día conversaba con mi esposa que creo que tiene un problema de discriminación auditiva. Le decía, yo creo que tienes un problema de discriminación auditiva. No escuchas ciertas cosas, no las escuchas bien. Otras las escuchas mejor de lo que debería, realmente. Pero decía, tienes que hacerte una evaluación, porque no puede ser posible que cuando hablan por teléfono, por el celular, no escucha bien. No entiende. Y yo pensé que era el problema del aparato y no de ella, pero no, creo que es el problema de ella. Nada. Se la voy a mandar a terapia, Primero, a evaluar. Una evaluación. Vamos a hacer una evaluación, si efectivamente, sí. Porque mucha gente por ahí puede empezar a pensar, oye, yo creo que tenía lo mismo, ¿no? Y nunca me dijeron, siempre el chico distraído y anduve en 50 terapias, varios problemas vacacional en verano, en fin. Exacto. Y no es porque tengas un problema de aprendizaje, sino porque es un problema de esta naturaleza. En casa, ¿qué deberían estar atentos los papás? A un niño que pregunta mucho, Ya. que parece que no escucha. Ya. Son niños que parecen que no escuchan bien. Sobre todo cuando estás sales a la calle, le preguntas algo por atrás, es como que no te entienden. Ya. Niños que no responden, no responden auditivamente. Correcto. Y 6 años es la edad ideal para la evaluación. Exacto. O que confunden instrucciones, entonces ya te cuestionas. ¿no? Mencionaste que las terapias son más o menos 10 a 12 sesiones. Son 12 a 15 12 a normalmente. 15. ¿Con qué frecuencia se tienen que dar para no perder Lo ideal es el buen resultado? 2 veces por semana. ¿Cuánto demora una terapia? Media hora. Media hora, o sea, no es mucho media rato. Hora. Es bien estresante para el chico, porque es media hora sentado. Muy intensiva, sentado y con algo muy difícil para el niño para realizar, que es escuchar con ruido, escuchar con gente hablando, palabras a la vez, pero yo creo que las 3, 4 primeras sesiones son las más difíciles, de ahí se va haciendo más fácil. Tenemos un último Facebook. A mi bebé le detectaron hipoacusia bilateral con predominio de oído derecho. ¿Cómo afectará esto en su desarrollo? ¿Qué recomendaciones debo seguir? Geraldine Rosario Cama Paucar. Lo ideal sería que, lo más probable es que le hayan hecho un potencial evocado, pero solamente dice que no dice el grado de la pérdida auditiva. Así es. Podrían ser, es cierto, ¿no? O potenciales evocados o de repente emisiones cetoacústicas. Las emisiones lo que te dicen es escucha o no escucha. Lo ideal sería que le hagan una evaluación completa a ese oído derecho y ver cómo está el izquierdo. Entonces, si es un niño que tiene perfecto el oído izquierdo, normalmente hay otras, o sea, no se le puede poner o un audífono, depende de cuánto discrimine el oído malo. Correcto. Ese es un buen punto, ¿no? Un niño con hipoacusia. Acá no se hacen screenings de audición con Hay colegios y hay niños que sí lo hacen, eso lo empecé a hacer yo en el año 90 más o menos, y es muy importante porque así te determina en el colegio a muy temprana edad si escucha o no escucha, o en los hospitales cuando nace un niño. Sí, efectivamente los hospitales en Argentina yo sé que es una ley. Es ley. Todos hacen, salen del hospital con sus emisiones autoacústicas, ¿no? En Colombia también, en muchos países. Ni que fuera muy complicado el asunto, ¿no? No, y no es tan cara la máquina. No es tan cara la máquina, efectivamente. Jimena, pues te agradezco muchísimo. Gracias por haber compartido tu tiempo esta mañana con el público del consultorio de La Buena Vida. Gracias por haber venido. Ha sido Jimena Uranga, audióloga, doctor en audiología, hablando sobre problemas de discriminación auditiva. Nos vamos a una pausa y en el siguiente segmento vamos a hablar sobre el frenillo lingual, sobre la anquiloglosia. Ya volvemos.